Shalom a todas, tengan Jodesh Tov, ¿sí? ¿No es cierto? Hoy estamos en el día Bet Elul, el día 2 de Elul, y el mes de Elul es buen tiempo para estudiar el libro de Yoná, por lo menos así decidió Geula, que estudiemos el libro de Yoná, que es lo que les di ahora, son los dos primeros capítulos. Cuando hablamos del libro de Yoná, Yoná era un profeta que se llamaba Yoná ben Amitai, el hijo de Amitai, y no figura solamente en este libro, también figura en el libro de Reyes, en Melahim también, está su nombre, y la lección del libro de Yoná es una lección muy grande de muchas cosas, que no las voy a decir ahora porque para eso lo queremos estudiar juntos. Pero sobre todo lo que tenemos que pensar cuando vamos a un libro de Tanaj o un libro que tiene grandes enseñanzas es qué mensaje nos deja, ¿no es cierto? Primero, qué mensaje tuvo para su momento y qué mensaje tiene para hoy. Porque es uno de los libros de Tanaj, es lo que se llama, es uno de los libros chiquititos. Hay varios los grandes profetas de Israel fueron de tres, los tres libros de profecías grandes son Ishayahu, Irmiyahu y Yehezkel, ¿está bien? Shmuel era un profeta, pero el libro de Shmuel tiene mucha cuestión histórica. Todas las historias del rey David, ¿dónde las tenemos? Las tenemos en el libro de Shmuel. Las historias del rey Shaul están en el libro de Shmuel. Cuando Irmiyahu, Yehezkel y también Ishayahu son los grandes profetas, digamos que son libros gigantes de profecías. Y hay un montón de profetas chiquititos, ¿está bien? Que son 12 en número, que está Yoná, Osea, Yoná, Osea, Amós, Habacuc, ¿está bien? Son nombres que tal vez alguna vez que otra vez escucharon en su vida. Todos ellos son profetas chicos, o sea, los libros son chicos, y los pusieron todos juntos en el Tanaj, y se los llama Treazar, que serían los 12, o sea, los 12 profetas que están juntos. Y cuando contamos la cantidad de libros que tiene el Tanaj, no cuentan a los 12 estos por separado, sino como los cuentan uno de los libros del Tanaj. En total, en todo el Tanaj hay 24 libros, ¿está bien? Okay. ¿Con los 12? Claro, con los 12. Los 12 juntos, los Treazar, es parte de eso, y Yoná es uno de esos 12. Pero dentro de los 12, tal vez Yoná se ganó el primer puesto. ¿Por qué Yoná se ganó el primer puesto? Porque su libro fue elegido por los sabios del pueblo de Israel para ser leído en la tarde de Yom Kippur. Entonces, toda persona que va al Bet Knesset en Yom Kippur, el día de Yom Kippur a la tarde, va a escuchar el libro de Yoná y se lo estudia mucho por ser que es tal vez uno de los libros más importantes que tienen que ver con el tema tal vez del arrepentimiento, la tshuvá y el cambiar de actitud. ¿Está bien? Parece que como pequeña introducción estamos y podemos... ¿Qué? ¿Es el del pajarito y el arbolito? Habla más fuerte. Yoná también es paloma. Pero... Y Noé, también mandó una Yoná, pero no tiene nada que ver. Hay muchas personas en el Tanaj que tienen nombres de animales, ¿está bien? Hay algo muy cómico en Jerusalén. Vieron que los nombres de las calles tienen mucho que ver con nuestra historia, con el sionismo, con Israel, con el Tanaj. En el barrio donde yo vivo hay una calle que está a nombre de los 12, de los espías y de las grandes personas. Y ustedes saben, de los 12 espías hubo 2 que tuvieron buena función, ¿no es cierto? Yoshua bin Nun y ¿quién más? Caleb ben Yefuné. Sí, Yoshua y Caleb. ¿Pero qué es Caleb en hebreo? Perro, Caleb. Entonces la calle que está a su nombre, en vez de llamarse Caleb ben Yefuné, se llama Ben Yefuné. Y dice ahí en la explicación, uno de los espías que fueron a ver la tierra de Israel. O sea, la calle dice Ben Yefuné, le sacaron el nombre. O sea, en el Tanaj nunca aparece como solamente Ben Yefuné. Siempre aparece o Caleb Ben Yefuné. Y la calle a su nombre es solamente Ben Yefuné, como que les daba cosa que la calle se llama Perro Hijo de Yefuné. ¿Entienden? Entonces,
Hay muchos con nombres de animales, está bien, no importa. Hoy en día se usa mucho el nombre oso en hebreo. ¿Cómo es oso en hebreo? Dov. O se usa mucho también lobo. ¿Cómo es lobo? Zev. O se usa mucho león, Arié. ¿Está bien? Hay nombres que todavía... Ayalá para mujeres, ¿está bien? Ayalá es Bambi. ¿Vieron el Bambi? Ciervo. Sí, ciervo. Ayalá, Yael, que también es primo. Es, ¿qué? Venado. No, venado es en hebreo. No es una cabra. ¿Está bien? El Yael no es una cabra. Tzvi también. Pero bueno, hasta acá con la parte introducción botánica y de animales. ¿Está bien? Ahora vamos a empezar a estudiar un poco. Ya tienen acá el capítulo 1. Y lo que está en negro más fuerte son cosas que yo puse un poco para que prestemos atención. Fue la palabra de Adonai a Yoná, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que ha ascendido su maldad hasta mi presencia. O sea, ¿cuál es la función de Yoná acá? Primero él tiene que hacer algo. ¿Qué pasó, Andrea? No tienen hojas, sí, porque me las quedé yo. Ahí tenés, ahí tienen. Entonces, Hashem se le aparece a Yoná y le dice que él tenés una misión. ¿Cuál es la misión? Tenía que ir, levantarse, salir tal vez. ¿Por qué nos dice levántate? Tal vez él estaba muy cómodo, estaba en su lugar. Entonces vos tenés que ir, levantarte, tenés que ir a hacer algo y tenés que ir a Nínive. Y que acá se nos explica que era la gran ciudad y proclama... Sí, también es parecido. Nahum, vamos a traer la versión en hebreo también, un segundo, así les digo. Traducción. Tania, tú dijiste como Lech Leja, ¿no es cierto? Lo que se le fue dicho a Abraham, que tenía que irse, ¿no es cierto? Y a Yoná le dijeron Kum Lech. ¿Sí? También el mismo verbo que se usa con Abraham, o sea, Abraham al que se le dice que tiene que ir, empezar el camino de su vida para proclamar el nombre de Dios. A Yoná se le usa prácticamente la misma palabra, Lech, pero Abraham era Lech Leja y podemos tal vez interpretarlo como anda para ti, anda para tu pueblo. Pero ¿a dónde tenía que ir Yoná? No a su pueblo, sino a Nínive. O sea, su profecía es una profecía para las naciones. ¿Está bien? La palabra de Dios no es solo la palabra para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, o lo que hoy en día se llama el pueblo judío, sino que también hay un mensaje para toda la humanidad, y acá hay un mensaje para cierto lugar. Y es más, toda la interacción de Yoná en este libro, por lo menos, toda la interacción no es con judíos. El único judío, o digamos, no es judío, es un término equivocado usar para esta época el término judío, pero el único hebreo, la única persona del pueblo de Israel en el libro de Yoná, si mal no me equivoco, es Yoná. ¿Está bien? Entonces, bueno, empieza la misión de Yoná, que tenía Lech, como Lech Lejá, y acá lo que también vemos es que Dios quiere dar una oportunidad, porque ¿qué tenemos por un lado? Se manda a Yoná, que tenía que ir a hablar, ¿no es cierto?, con la ciudad o en la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque esa misma ciudad, la maldad, sus malas acciones subieron mucho y Dios quería darles una oportunidad. ¿Con quién más hablamos también antes? Recordamos a una persona también de la Torá, que tiene que ver con el nombre de este libro, que también se le dijo que tal vez tendría que haber tratado de corregir a su generación, que quién era Noaj, ¿no es cierto? Noaj también tenía que advertir a su generación de lo que estaban haciendo. Muchas veces Dios da oportunidades antes de actuar. Entonces, por un lado, la misión de Dios. Fíjense el Pasuk 3,
que la reacción de Yoná es que él se levantó, pero ¿se levantó para qué? Para escaparse. Pero se levantó Yoná para huir, o sea, fíjense, en el pasuk anterior decía que Dios le dice a él, levántate y ve a Nínive. Y finalmente vemos que Yoná se levanta y va. O sea, Dios, ¿vos querés que yo vaya para allá? No hay problema, yo me voy para allá. O sea, se quería escapar de su misión. ¿Entendés? ¿Está bien? O sea, hay veces que personas tenemos una misión en la vida, tenemos algo lo que nos tenemos que hacer, tenemos que ir para cierto lado, a veces no tenemos fuerza para enfrentar o para hacer lo que es nuestra misión en cierto momento, y tenemos que ir para un lado, y a veces que hacemos, tenemos miedo, nos vamos exactamente para el lado contrario. Entonces, en la época antigua, la manera más rápida de escaparse, lo más rápido que era por barco. Entonces vemos que Yoná se levanta para escaparse a Tarshish. Hay una identificación que Tarshish es un lugar en Turquía, ¿sí? Hay un lugar que se llama Tarshush hasta hoy en día, y era una ciudad de la antigüedad. Entonces él tenía que irse para un lado, se va para otro. Entonces se busca el primer barco que vaya para Tarshish. Una pregunta, ¿Nínive, dónde supuestamente? Geográficamente está en lo que más o menos, si mal no me equivoco, tiene que ser por la zona del Siria de hoy en día. Y una pregunta, ¿por qué? O sea, ¿se sabe por qué Yoná decidió no ir a Nínive? El texto, después lo vas a poder entender del contexto, sí. Sí, pero no vamos a quemar el final, ¿no es cierto? Pero sí, el contexto, digamos, te dice por qué él no quería ir a Nínive. Él como que le discute a Dios, como que él ya sabía que no tenía que ir a Nínive, pero eso ya es al final del libro casi. Entonces vemos que él se levanta, quiere huir a Tarshish, y dice, descendió a Yafo, y ahí halló una nave que se allegaría a Tarshish, y abonó su tarifa y descendió en ella para llegarse con ellos a Tarshish, de ante la presencia, ¿sí? Como que de Hashem. O sea, ven todo lo que tienen ustedes en negritas. Les puse los verbos de Yoná. Se levantó, descendió, halló, abonó, descendió en el barco. O sea, era muy activo Yoná. ¿Pero para qué era muy activo? Para huir. ¿Entienden? Que no pensemos, podemos pensar en varios lugares, podemos pensar que Yoná era una persona que le gustaba, ¿vieron los que están así? Como se dice acá, como el que va a la playa y está Betengab, que está de un lado al otro, se va dando vueltas. Parecería ser que Yoná muchas veces es así, porque como empieza, que Dios le dice, ¡cum! Levántate. Y ahora van a ver que enseguida sigue la actitud de Yoná, de estar con los brazos, digamos, atrás de su cabeza. Yoná, Andrea, veo que Yoná te preocupa mucho. ¿Te sentís identificada? Bueno, sigamos estudiando y después vamos a ver. Estamos en el pasuk Dalet 4. Que el pasuk 4 dice, bueno, pero Adonai desencadenó un viento grande sobre el mar, y hubo un temporal fuerte en el mar, y se pensó que la nave se partiría. ¿Está bien? Saben que sobre todo en la época antigua los barcos se iban, ¿no es cierto? Iban sobre todo en base al viento, y los barcos sobre todo eran mucho más frágiles que hoy en día. No sé si saben, hay una halajá muy famosa de cuándo hay que decir agomel. La brajá agomel, que queremos agradecerle a Dios que no nos pasó nada. Una de las cosas que se dice, de acuerdo a la halajá agomel, es cuando uno viaja en barco. O cuando uno, hoy en día en avión también se dice. Pero la halajá original era el que cruza el mar, o el que cruza desiertos, o el que sale de la cárcel, o el que salió de una enfermedad peligrosa, no el que terminó con un resfrío. ¿Está bien? Una pregunta, ¿Gomel se dice después del viaje o antes? Después,
Agomel es como un agradecimiento a Dios porque no me pasó nada. O sea, es como agradecerle a Dios porque no me pasó nada. No, Shmuel, pregunta ignorante. Si voy entonces al Negev, ¿tengo que hacer Sí. Agomel? Que Si voy al Negev, no. Hoy en día no. Hola, bienvenidas. Gracias. Top. Si vas al Negev, no. Pero hay una costumbre entre Sfaradim que algunos Sefaradim, si hacen un viaje largo de 1 hora y media, 2 horas, algunos dicen Agomel. ¿Viste Mati que viene a Masuá? Mati, el Colorado, vos no venís. Está. Mati, el Colorado, siempre que hay un Shabbatón, él es sefaradí, él siempre dice la brajá Agomel y dice todo aquel que quiera salir de obligación que diga Agomel. ¿Pero por qué hace un viaje largo en el desierto? Por territorios desérticos, sí, porque antes entrar al desierto era un peligro. ¿Entendés? El desierto era un lugar donde te atacaban animales o todo tipo de ladrones. Es más, quieren un poco de tzionut. ¿Cuál es el primer lugar que se construye fuera de la muralla de Jerusalén? Les doy una... A ver si se dan cuenta. El molino de Montefiore. Ya fe, sí, Mishkenot Shananim con el molino de Montefiori, ¿no es cierto? El molino de Montefiori, que ahora tiene las astas blancas. ¿Que nunca funcionó? Así que, ¿El que nunca funcionó? el que casi nunca funcionó, ¿Qué tiene un nombre en italiano? era el apellido de la persona que donó el terreno, ¿está bien? Pero era inglés, Montefiori era inglés. Entonces, ese lugar cuando lo construyen, gente no querían ir a vivir ahí, por más que en la ciudad vieja de Jerusalén vivían hacinados y las casas se derrumbaban y había lleno de enfermedades, porque lo tomaban como un lugar súper peligroso, porque era como salir al desierto. Si hoy en día ustedes van y se paran en la zona donde está el molino de Montefiori y miran un poco para el este, van a ver incluso el desierto que está alrededor de Jerusalén, que se llama Midbar Yehudá, el desierto de Yehudá. En esa zona lo pueden ver hasta hoy en día. O sea, ¿de qué estoy hablando? Hace más o menos 150 años atrás, la gente no quería salir de la muralla de Jerusalén porque era como salir al desierto y que era peligro. ¿Está bien? Ahora, Yoná se mete en algo también que era peligroso, que era una aflaga, un viaje en barco. Hay una palabra mejor que decir viaje en barco. Las que saben mejor español que yo. ¿Navegar? Sí, como navegar, salió a navegar en barco. Y era algo peligroso, y bueno, y el peligro llegó, o sea, a través del viento fuerte, y parecería que el barco se estaba por partirse. Entonces ahí nos cuenta acá, sigue el texto, dice, y temieron los marineros y clamaron cada cual a su Dios. Que en hebreo... sepan que se dice marinero como se escribe exactamente igual que sal. La sal viene del mar. Los marineros están en el mar, que se dice malach. ¿Está bien? Malach. Malach, mem, lamet, het. ¿Está bien? No como malachim. Exactamente como melach. ¿Está bien? O sea, Como melach. Y no se me confundan con los ángeles, sí, que se escribe así. ¿Está bien? Malach o malachim. ¿Está pero bien? suena igual. Pero suena igual, pero Se escribe con... no. El problema es que nosotros no hablamos bien hebreo. Te explico. La haf no es como la het. ¿Está bien? O sea, nosotros si hoy en día tenés una amiga decís ahaverá sheli, ¿no es cierto? Pero habría que decir ahaverá sheli. ¿Está bien? Los taimaníes hablan bien hebreo y lo pronuncian bien, algunos iraquíes también, pero ¿está? En el hebreo de hoy en día hay ciertas letras que no las pronunciamos de la manera que tendría que ser, que nos evitaría errores de ortografía. ¿Está bien? Shmuel, Sí. entonces él se sube a un barco con idólatras. Si sale Exactamente, quizás, sí. Es un barco con personas de otros credos. ¿Está bien? Claro, él está Tienen que huyendo. tomar en cuenta que
en la franja costera de Israel, que hoy en día uno piensa es Israel, no hay casi discusión, está bien, por lo menos desde Ashkelon hasta Rosh Hanikra, como no hay una disputa política, está bien, a quién le pertenece, pero en la época del Tanaj ahí estaban los plishtim, los filisteos, y casi muy pocos momentos de la historia las personas del pueblo de Israel dominaban la franja costera. Y sobre todo entonces Yafo es muy claro que muy probablemente no era una ciudad hebrea de esa época, está bien, pero sí era el puerto principal de la zona. Entonces, una pregunta. sí. ¿Con qué otros credos convivía el pueblo hebreo en ese momento? Sobre todo tenías los plishtim, los filisteos, y muchas veces tenían influencias, a veces de Egipto y a veces que venían de Asiria, ¿sí? Que era todo lo que era Avodah Zará. O sea, ninguno de esos credos eran credos monoteístas. O sea, tenían todo tipo de elilim, de estatuas, y se encuentran. Y vas a ver que muchas veces los profetas, los grandes profetas del Tanaj, a veces un poco discuten con la gente que hacen Avodah Zará. Por ejemplo, Eliyahu Hanaví discute contra los que rendían culto al Baal, a la Asherá, ¿está bien? Irmiau también discute contra los que hacen Avodah Zará, o sea, todo tipo de actos paganos, ¿está bien? Entonces acá se nos dice que los marineros tuvieron miedo y clamaron cada cual a su Dios, a lo que ellos creían. Entonces, primero, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es la reacción de los marineros? Una reacción... Que se iba a perder todo, que iban a... No, pero antes de eso, es una reacción espiritual. Claro. ¿No es cierto? Estamos en una situación apremiante. ¿Cómo ellos reaccionan? Tratan de tener una reacción espiritual. Tratemos de hacer algo en el campo de lo espiritual. Tal vez nuestro comportamiento puede cambiar la situación. Esa es la reacción, primera reacción de los marineros, de los malajim. ¿Está bien? Los malajim, no los ángeles, sino los marineros, como les enseñé. Después de que fueron a la parte espiritual, empezaron a hacer cosas. ¿Entienden? Como que separaron. Primero está la parte rujaní, primero la parte de fe de uno, y después de que uno hizo como su ishtadlut, hizo su esfuerzo, ¿no es cierto?, para tratar de la parte de fe, entonces viene el esfuerzo por la parte física que puede hacer. Entonces, un barco, el mayor problema del barco generalmente es que se podía el peso y se puede hundir. Entonces, ¿cuál es la reacción? Vamos a bajar el peso. Entonces arrojaban todo tipo de cosas, ¿sí? Acá dicen seres, acá en hebreo dice kelim, o sea, kelim son utensilios, cosas que unos tenían, y tiraron todo esto a la mar para aligerar de sobre ellos, o sea, para hacer que la nave esté menos pesada, sea menos peligroso con los embestimientos del mar. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Yoná en general? ¿Cuál es la posición de Yoná? ¿Se acuerdan? Con los pies para adelante, por supuesto, también. Los malajim, por un lado, hacen tefila, por otro lado, hacen esfuerzos para ver físicamente qué pueden hacer. Pero Yoná había descendido a los fondos de la nave y se acostó y se sumió en sueño. Estoy cansado. Ustedes recen, ustedes traten de hacer lo que puedan por salvar al barco. Yo me voy a una siesta. ¿No es cierto? Que tenemos, como Yoná, aparece acá como la antítesis de los marineros. Ellos hacen lo imposible para salvarse. Él, como dirían mexicanos, me vale. ¿Está bien? Está ahí, no le importa nada. Le vale, como a los mexicanos. Todo. No entiendo por qué él tenía profecía. Eso es buena pregunta. Mirá, el profeta, de acuerdo a Rambam, de acuerdo a Maimónides, es verdad que el profeta es alguien muy elevado. ¿Está bien? El profeta,
el profeta es alguien generalmente muy elevado, pero el profeta también es un ser humano que a veces se puede equivocar y a veces vemos pobres profetas que Dios les hizo hacer cada cosa. O sea, el ser profeta, a veces, más que todo, hay una equivocación. La gente piensa, profeta es el que ve cosas que van a... Por lo menos en español, Sí. cuando la gente escucha la palabra profeta, piensan que es Adivina el futuro. exactamente el que adivina el futuro. Cuando el profeta, ¿cómo se dice profeta en hebreo? Un segundito. ¿Cómo se dice profeta en hebreo? Naví. ¿Cómo se dice traer en hebreo? Leaví. Cuando alguien trae, leaví, cuando alguien trae algo, dice ani me vi mataná. ¿Está bien? Traigo un regalo, yo traigo un regalo. O sea, la palabra naví, profeta, viene de la palabra traer. Entonces, el naví que trae, ¿qué trae el naví? ¿Qué trae, Tania? Trae, o sea, la palabra de Hashem. Esa es la función del profeta. Traer la palabra de Hashem. ¿Está bien? A veces también, cuando traía la palabra de Hashem, decía cosas que les iban a pasar en el futuro si no mejoraban su comportamiento, si no cambiaban su actitud. Eso sí está. ¿Está bien? Eso sí está que a veces lo van a ver, que hay como un desafío a la gente a cambiar. Y acá también vamos a ver que Yoná tenía que traer la palabra de Hashem, pero Andrea, es buena tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué justo Yoná fue elegido? Y no tengo una buena respuesta como tu buena pregunta, ¿está bien? De por qué Yoná fue elegido para profeta, sí, vemos como que no le importa mucho. Y esa pregunta te la pasás para Rabenu Natan, que viene después de mí. Se la puedes hacer, que él es el experto en Rambam número 1, y el Rambam siempre dice que el profeta es el que más elevado llega. Entonces, tenés una buena pregunta. No lo quiero meter a una sesión Top. política. Top. Tengo otra pregunta. Otra más, pero no, es solo si es de lo que leí. No, después la haces. ¿Está bien? Entonces, Yoná durmiendo. Pasuk 6, versículo 6. Empero se acercó a él el capitán. O sea, el capitán es el que tiene la responsabilidad general, ¿no es cierto?, de todo lo que pasa en el barco. Los marineros hicieron lo que podían. Ahora viene el capitán y le dijo, en hibrit suena más lindo, se los voy a decir primero en hibrit, después lo vamos a leer en español. Le dice, Vayomerlo, Maleja nirdam, kum kra le Eloheja. ¿Qué te dormís? ¿Sí? ¿Por qué estás sumido en sueño? Levántate e invoca a tu Dios. Hay gente acá que le gustan las slijot de Sefaradim. Hoy empezaron los Faradim a decir slijot. Y una de las canciones más lindas que hay de las slijot de los Faradim empieza Ben Adam aleja nirdam kum kra le Eloheja. No sigo cantando porque se rompe el micrófono. Top es sensible a desafinos, pero la canción que es tan linda, que es cómo empiezan los sefaradim, las slijot, Ben Adam, ser humano, ¿qué te dormís? Levántate y llama a tu Dios. ¿De dónde lo sacan? De las palabras de el Rab Jovel, del capitán. O sea, ¿cómo empiezan las slijot, los sefaradim? En base a las palabras que le dijo el capitán a Yoná. ¿Sí? O sea, ¿qué estás durmiendo? Estamos en una situación apremiante. Tenés que ir y llamar a tu Dios. Nuestro gran rabino Rambam también nos dice que cuando hay una tzará, cuando hay una situación mala en el pueblo de Israel, tenemos que levantar y subir, elevar nuestra voz para pedir también a Dios. ¿No es cierto? A veces, cuando a veces el pueblo de Israel está en situaciones difíciles, se hacen tefilot especiales.
porque ese es el camino de lo que hay que hacer. O sea, cuando tenemos un problema, tenemos que expresarlo. En el libro de Mishle, en Proverbios, dice de Agá Belevish y Asigena. ¿Sí? Cuando hay una preocupación en el corazón de la persona, tiene que hablar de esa preocupación. Y si tenemos una preocupación y una dificultad, sobre todo, ¿a quién le tenemos que hablar y decir? A Hashem. Eso es lo primero. Y eso es lo que también viene y le dice el capitán a Yoná. Y acá después le dice, tal vez sea grato Elohim para nosotros y no nos perdamos. Acá no nos perdamos, eso es un problema de las traducciones. Por ejemplo, en hebreo dice, Ulai tashet Elohim lanu belo no oved. Lo no oved, sí, quiere decir la ibud, la lejet le ibud en hibrid moderno es perderse. O nevati, ¿sí? Nevati es me perdí. Pero cuando algo desaparece, cuando algo también no está más, se pierde. O sea, ¿qué le está diciendo el capitán? Rezá a Hashem, tal vez no nos vamos a morir, no vamos a desaparecer. Si nos vamos a perder, no vamos a estar más acá. O sea, fíjense lo que es inversa a la inversa. ¿Cómo empezó esto? El libro de Yoná. Dios le dice, levántate, andá, llama a una ciudad para que ellos en teoría no se pierdan. Y el capitán viene y le dice, si no te vas a levantar y no vas a llamar y no vas a clamar por Dios, nosotros nos vamos a perder. O sea, vos te quisiste, o sea, la enseñanza acá, Bentaimes, vos te quisiste escapar de que una ciudad, no quisiste ir a llamar a una ciudad la palabra de Dios para que ellos no se pierdan. Si no vas a llamar, vos sos el que te vas a perder. Y no solo vos, no solo tú, en un español más correcto, estos argentinos que hablan mal, sí. O sea, cualquier cosa. Sí. Lo que sí hay que tener cuidado con los argentinos, porque a un argentino que les hace chistes de argentinos le va a ir mal. 30 segundos de historia que me pasó. Llego una vez a Venezuela a ofrecer la Akshara, el Shnat de Bnei Akiva en la escuela. Entonces voy y hablo a la escuela, entonces le pido a una de las que me presentan una de las maestras y le hablo un poco en hibrit. Entonces me dicen, ¿de dónde sos? Y usted sabe que en el Tanaj el rey Shlomo dice que no hay una persona tan recta en el mundo que haga solo el bien y no peque. Así que en hibrit es Ki en tzadik ba'aretz asher yaseta tov velo yechetah. Así dice el rey Shlomo, ¿está bien? Y eso es verdad, no es parte del chiste. No hay un justo en la tierra que haga solo el bien y que no peque, que no se equivoque. Entonces yo le digo, usted sabe, ya dice el Tanaj que no hay nadie perfecto, ¿de dónde yo puedo venir? Entonces me dice la que me tenía que dejar hablar, yo también soy argentina. Después voy a la primer kitá y empiezo a hablar esto del programa. Cuando termino de hablar del programa me dice, ¿y para esto me pediste la hora de clase? No hablas en la otra aula que querías hablar. Conclusión, mucho cuidado con los argentinos, que le vas a decir chistes de argentinos. ¿Está bien? No, eso pasa bien. El que no entendió el chiste, después lo explicamos. ¿Está bien? Igual tengo una pregunta. Pero espera un segundito, Andrea. Entonces, acá que tenemos que el capitán le está diciendo, lo que vos quisiste escapar nos está volviendo sobre nosotros. Y algo más también, que hay veces que cuando hay una persona que es culpable y cuando hay una persona que a veces se merece algún tipo de castigo, a veces las personas que están alrededor de esas personas pueden también como de recibir de rebote, como el castigo de rebote, ¿está bien? Porque de acuerdo a lo que dice acá, ni los marineros ni el capitán habían hecho algo malo. En hebreo hay una frase que se dice Oy le rasha, beoy le shcheno. Pobre del malvado y pobre de su vecino. Está bien, y hay toda una explicación en la Parashat Korach, que se ve que la rebelión de Korach que era de la tribu de Leví, habían personas de la tribu de Reubén que también estaban en la rebelión de él. Entonces los comentaristas dicen, ¿qué tienen que ver de la tribu de Reubén? Y encontraron que como iban en el desierto, la familia de Korach iban al lado de la tribu de ¿qué? De Reubén.
Por eso, y así gente de Reubén llegó a estar en la rebelión junto con Koraj. O sea, quien tenés a tu alrededor te influencia. Entonces acá viene el capitán y le dice, hace algo, porque tal vez todos nos vamos a perdernos en el camino de la vida, nos vamos a perder en el mar. Pero Yoná no solo estaba así, ahora extiende sus pulgares para hacer... No escucha. Yoná vemos que no escucha, hace oídos sordos. O sea, parecería ser como que viene el capitán, le habla a Yoná y Yoná no escucha nada. ¿Vieron como no te respondo? Como soy indiferente totalmente a lo que me estás pidiendo. Así parecería ser. A veces en el Tanaj eso está cuando gente dice pavadas, dice cosas sin ningún sentido. Por ejemplo, cuando Rubén le propone a su padre Jacob que si él no iba a devolver a Binyamin para llevarlo cuando Yosef, ¿no es cierto? Yosef pide para liberar a Shimón, pide que lo traigan a Binyamin. Y Rubén en primera instancia va y le dice a su padre Jacob, dámelo a Binyamin, si yo no lo traigo de regreso, mata a mis hijos. ¿Qué le contesta Jacob? No le contesta. ¿Acaso qué me estás proponiendo? ¿Que mate a mis nietos porque estoy triste que no tengo un hijo? ¿O que no tengo 2 hijos? O sea, la respuesta de Jacob es, te ignoro. A veces en la vida también, cuando alguien dice una cosa que es una barbaridad total, no hay lo que contestar. Pero acá el capitán dice lo más lógico posible del mundo, pero Yoná, no te contesto. Fíjense el próximo pasuk, no nos trae la respuesta de Yoná. O sea, no hay respuesta. No hay respuesta. El pasuk 7, el pasuk Zain, entonces ellos dicen, bueno, rezamos, se dijeron a sí mismos, tal vez rezamos y no funcionó. Tratamos de aligerar el peso y no funcionó. Ellos se dan cuenta que acá hay un culpable espiritual. Dice así el pasuk, y dijeron el uno al otro, vamos, echemos suerte y sabremos por causa de quién nos acontece este mal a nosotros. O sea, ¿quién nos está llevando a que esto esté sucediendo? ¿Qué? ¿Qué significa echar Que suerte? cuenten su... No, echar suerte, vamos a hacer un sorteo. Vamos a tratar de ver, tal vez a través de el azar, que no es tanto el azar, sino como que es algo que va a tener como una influencia divina. Vamos a ver por qué está pasando esto. Nosotros queremos cambiar lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de ver por quién está sucediendo esto. Tal vez podemos cambiar esta actitud, ¿está bien? O sea que hicieron como un sorteo y el que salió dijeron este es el culpable. Exactamente. Igual, Sí, Andrea. ¿sabes que no entiendo? En ningún minuto veo que Yoná tenga una nación. Mira, acá no tenía que tener emuná o no emuná porque él tenía itgalut gluyá. ¿Qué es itgalut? Revelación. Él tuvo revelación divina, entonces cuando alguien tiene revelación divina directa no hay pregunta de fe en Dios. Pero él Está no bien. hace nada para demostrar que tiene fe. Está bien, pero no nos tenía que demostrar su fe en Dios. Dios se dirigía a él directamente. ¿Entendés? Cuando uno habla de fe, uno habla de que uno cree en algo. Rambam dice que no hay que tener fe. ¿Qué dice Maimónides? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Certeza, o hay que saber que está Dios. Así dice Rambam, ¿sí? Como el mundo, como el Rambam te quiere enseñar como el mundo, la naturaleza, te habla y te muestra que hay un creador, que las cosas no pasaron por azar, entonces eso uno tiene conocimiento de que hay Dios, de la misma manera que un cuadro demuestra que hay un pintor, ¿está bien? O sea, el mundo tan complejo demuestra que hay Dios. Tengo un amigo que es profesor no es profesor. ¿Saben cuál es la diferencia entre profesor y profesor? Es más que doctorado.
Muy bien. En Sudamérica se dice profesor para el que enseña en la escuela secundaria. En Israel y en el mundo generalmente, en el mundo por lo menos en el mundo académico, viene primer título, que es el BA, generalmente, el segundo título, que es el MA, que es la maestría, el tercer título, que es el PhD, el PhD, que es el doctorado, y después de eso, los que ya son doctor o doctoras, que no son los médicos, sino los que ya tienen 3 títulos y escribieron muchas investigaciones, llegan al título de profesor, que es el título máximo que hay en la academia. ¿Está bien? Tengo un amigo que él es profesor de física acá en la Universidad Hebrea. Él investiga los efectos de la luz. Y de la poca luz, una vez llevé un grupo de Majonora a su laboratorio en la Universidad Hebrea, que él estudia los efectos de muy poca luz, de los fotones. Entonces, ¿qué? Fotón es la mínima cantidad que se puede medir de luz. ¿Está bien? Es la mínima cantidad que puedes medir de luz, si no me equivoco. ¿Está bien? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Muy bien. Si no, mi amigo no me acepta más después en el Kiddush del parque Shabbat al mediodía. Entonces mi amigo, el profesor Hagai Eisenberg, el otro día estaba en mi casa y estábamos hablando y decía como que él cree mucho en Hashem por lo que él sabe científicamente, ¿entiendes? De las cosas que ve a través de la física, de cuántas reglas hay en el mundo en el cual vivimos, eso a él le da, digamos, como su certeza, ¿está bien? Ahora, cuando una persona, Andrea, llega a un grado muy alto en ciencias y él entiende cuán complejo es el mundo, que para decir todo esto pasó porque 2 gases se cruzaron y se enfriaron y pasó esto y se adaptaron, entienden muchas personas de ciencia que esto hay conocimiento, que hay una mano atrás de la creación, y personas que están tan conectadas a Hashem que reciben la palabra de Hashem, tampoco no hay una pregunta de yo creo o no creo. Hay un conocimiento a través de que la palabra de Dios se revela, y tu pregunta sigue siendo excelente, pero ¿por qué se le revela a una persona que está así? Que no la sé contestar y seguimos estudiando. ¿Está bien? Tal vez te tengo que buscar una respuesta. O sea, no tiene que andar ¿Qué? diciendo palabras bonitas, sino que lo vive. Vive el mensaje. Vive el mensaje. Los profetas viven el mensaje. ¿Está bien? ¿Cómo se decía revelación en hebreo? ¿Qué? ¿Cómo se decía revelación en hebreo? Itgalut es revelación, y algo que está a la vista, algo que se ve, es algo galui. Galui, por otro lado, lo que está escondido es nistar. ¿Qué? No, la galut es otra cosa. No, Itgalut Itgalut Gluya es una revelación clara, sería. ¿Está bien? Bueno, entonces acá los marineros echan, ¿no es cierto?, en el versículo 7, dijeron uno a otro, vamos, echemos suertes y sabremos por causa de quién nos acontece este mal a nosotros. Echaron suerte y recayó la suerte en Yoná. ¿Está bien? Ahora, antes, ¿quién vino a hablar con Yoná? El capitán. Ahora, ¿quiénes vienen a hablar con Yoná? Los marineros. Le dijeron a él, dinos por favor a nosotros por quién nos has, sí, por quién nos ha sobrevenido este mal a nosotros. Y fíjense, ellos quieren por un lado saber por quién, si hicimos un sorteo, por quién tenemos este mal verdaderamente, que queremos saber si vos sabés. Y fíjense por otro lado, cuando nos está pasando algo malo y sabemos que eso malo es por alguien, generalmente la gente ataca a esa persona que por él es algo malo. Les voy a dar un ejemplo. Yo estuve en el ejército, ¿está bien? Y generalmente en el ejército el método que usan en los entrenamientos es cuando alguien hace algo malo, todos van a pagar por eso malo. Hay alguien que estaba en otro grupo, en un grupo paralelo al mío, que trabaja él como yo. Vieron que yo trabajo en la Municipalidad de Jerusalén, claro, tratando de ayudar a los Olim. Entonces en el Bet Knesset a veces me encuentro a otro, que estuvimos hace 20 y pico de años atrás, estábamos juntos en el ejército,
y nunca me voy a olvidar lo que él hizo, porque los castigos que recibió todo su grupo. Sobre todo en la primera época del ejército, la tironut, son muy duros con las prohibiciones. Cuando uno es guardia, solo está permitido tomar agua. ¿Está bien? No voy a entrar por qué, sí o no. Prohibido tomar Coca-Cola, cerveza. Imagínense, soldado de guardia tomando cerveza, ¿no? Sí, va a cuidar muy bien. Entonces, y este muchacho estaba muy tranquilo en la guardia, tomando el Tama Jaim, como la propaganda del Coca-Cola, no sé, el gusto a la vida. Y a este muchacho lo agarraron, lo vieron los oficiales, los comandantes de él tomando Coca-Cola. Dijeron, no hay problema. Todo el grupo de él, ahora no hay como antes, que a la noche había que tener un solo guardia, sino cada punta de... Nosotros vivíamos en tiendas, en carpas grandes, no carpa chiquitita, carpa que entraban 30 camas adentro de la carpa, o 15, depende de la carpa que tenemos. O sea, cada una de las puntas de la cama va a haber un guardia de la carpa. No solo que va a haber un guardia, sino todo lo que nosotros llevamos en las caminatas. Ustedes tienen que hacer guardia con todo eso sobre ustedes cuando hacen guardia. O sea, no solo tienen que hacer guardia con 20, 30 kilos sobre cada uno de los que hacen guardia. ¿Cómo se imaginan que ¿Cuántas horas? las 6 horas de toda la noche que hacíamos guardia cuando nos íbamos a dormir? O sea, cada uno esa noche iba a dormir muy poco, y cuando iban a cuidar con mucho peso sobre ellos. Les hago una pregunta. ¿Cómo se imaginan que lo trataron después a este noble muchacho, que gracias a él no durmieron prácticamente, tuvieron que cargar como no sé qué? O sea, lo querían matar, en otras palabras, ¿no es cierto? O sea, cuando sabemos que algo malo nos está pasando por una persona, ¿qué queremos hacer? Lo queremos colgar. Por tu culpa nos pasa esto, por tu culpa nos pasa esto. ¿Está bien? Y hay veces, cuando en educación grupal, a veces se dan castigos grupales para que haya presión grupal sobre la persona. Y ellos se enteran que lo que está por pasar es por culpa de ¿quién? De Yoná. ¿Y cómo se dirigen a él, a Yoná? Fíjense, ¿cuál es tu trabajo? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo tú eres? O sea, eran lo que se decían personas de primera, estos marineros. En vez de ir y atacarlo, ¿qué hiciste por tu culpa, Yoná? Levantate, despertate, ¿qué seguís así? Antes estabas así, después hiciste así. ¿De qué trabajás? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu pueblo? O sea, quieren conocerlo. Ellos quieren conocer a Yoná. Y, o sea, por ahora, todos los goim que son acá son tzadikim. Se comportan de una manera excelente. Tzadikim. Y el que tiene que traer la palabra de Hashem, de Dios, ¿cómo se comporta Andrea? De la peor manera. Es lo que estoy viendo, no estoy inventando nada. Es el texto puro. Como se dice en hebreo, es el pshat. El pshat. Es el pshat total. Todo. Ahora a Yoná no le quedaba otra, y Yoná empieza a contestar, no como el capitán que no le contesta. Y les dijo a ellos: Ibrí anoji, ¿sí? Hebreo soy yo. Segundo que sacó el lugar. Sí, esa es la parte para congelar los alimentos. ¿Podríamos cancelar un momento? No, si no venía acá, Maya. Acá hay lugar. Solo no te comas los caramelos, ¿está bien? El otro día mi hija estuvo muy feliz porque fue a la Nins Mirot. La Nins Mirot es en los Bete Agneset Ashkenazim. En algunos, antes de sacar la Torah en Shabbat, cantan la canción Anim Mirot y llaman a todos los chicos.
y muchas veces les reparten golosinas. Entonces vino mi hija muy contenta de que fue a Nims Mirot y no agarró ningún chupetín ni ningún caramelo. Estaba todo así, estaba toda feliz, o sea, caramelos no los toquen, después les voy a decir. Bien, está bien. Bien, bueno, como salud, judaísmo y salud. Después le dieron datos. Para las que no me conocen o no saben, yo soy hace 31 años que soy vegetariano, naturista o algo parecido. ¿Está bien? Y el año pasado también hicimos jalot y tortas de harina integral y con azúcar negra también para aplicar la comida sana majonola. ¿Está bien? Bueno, ¿qué? Y también vimos un shiur de judaísmo y salud. Pero bueno, no es para ahora. Entonces, vemos que ahora tiene que responder y él dice Ivri Anoji. Y después también dice, sí, voy a leer el pasuk entero, así puedo decir el nombre de Hashem, y les dijo a ellos, hebreo soy yo, y a Adonai, el Dios de los cielos, yo venero, el que hizo la mar y la tierra seca. Oh, por primera vez Yoná hace algo bueno. Primero, reconoce su identidad. Hoy en día diríamos, soy judío. ¿Está bien? Dice, Ivri Anoji. O sea, Ivri Ani, soy hebreo. O sea, este es mi pueblo. Y también yo sirvo a Hashem que es el Dios de los cielos, el que domina tal vez todo lo que hay bajo los cielos. Y no solo eso, todo lo que hay en el mundo, Él creó. Sí, que Él habla, ¿no es cierto? Que acá nos dice que Él creó el mar y las tierras secas. O sea, habló de Dios que tiene que ver con el cielo, con el mar y la tierra. O sea, todo lugar. Vemos que Yoná, ¿no es cierto? Mekadesh et Hashem. Primero como Abraham, ¿no es cierto? Antes, Tania, recordaste a Abraham que él tenía que ir por el mundo difundiendo la idea de Dios. Yoná, ahora, al cual se le fue dicho Kum Lech, hace un poco de la función de Abraham de reconocer el nombre de Hashem. Entonces, Andrea, acá tenés la primera respuesta de que él sí estaba conectado con Hashem. Él sí quería de alguna manera proclamar el reino de Hashem en el mundo. Pero nos dejó súper mal, empezó a hablar de Hashem después de que había hecho... Nunca dijo su nombre, o sea, como que no asumió tampoco su culpa. Najón, pero bueno. O sea, recién cuando acá, le vinieron a reclamar porque estaban enojados. Najón, es verdad, pero a esto diríamos, en un español muy puro, más vale tarde que nunca. ¿Está bien? Algo, lo poco bueno que hizo, reconozcámoselo. ¿Está bien? No le saquen al pobre Yoná el zhut que sí, bueno, está bien. Tendría que haberlo hecho antes, tal vez cuando el capitán le dijo, pero bueno, por lo menos algo hay. Entonces, el pasuk 10, que en hebreo dice Bairu Anashim Ira Gdolá. ¿Qué es Ira en hebreo? Nosotros podemos hacer chubá por Abba, podemos hacer chubá por amor y entendimiento, o podemos hacer chubá por ¿qué? Por temor, por irá. O sea, en hebreo dice que ellos tuvieron temor. Y acá en la traducción nos dice, experimentaron los hombres un gran temor. Y le dijeron a él, estoy en el pasuk 10, ¿qué es esto? Sí, tendría que ser, ¿qué es esto que has hecho? Pues supieron los hombres que de ante Adonai él huía cuando él se lo hubo dicho a ellos. O sea, ellos le están diciendo en otras palabras, y en hebreo suena muy lindo, Masotacita. ¿No es cierto? En hebreo hoy en día, cuando querés reclamar a alguien que hizo algo malo, le decís Masit, ¿no es cierto? Masita. Ellos le dicen Masotacita, ¿qué es lo que hiciste? O sea, en otras palabras le estás diciendo a ellos, Yoná, ¿cómo se te ocurre escaparte de la misión que te da Hashem? O sea, vos sos hebreo, Ivri Anoji, le están diciendo, ¿sos hebreo? ¿Saben lo que significa la palabra Yehudi? Yehudá, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el shoresh, la raíz? ¿Quién es ¿de dónde sale la palabra Yehudá? Odá, Leodot, que es reconocer. ¿Sí? Que cuando Lea tiene su cuarto hijo,
había como una profecía que sabían que Jacob tenía como 4 mujeres y que iban a tener 12 hijos, las 12 tribus. Entonces, si son 4 mujeres y tienen que salir 12 hijos, ¿cuántas tenían que tener cada una? 3. Muy bien. Un segundito, ya te dejo preguntar. Entonces tenían que tener 3. Cuando ella tiene el cuarto, se da cuenta que tuvo una parte más de lo que iban a tener las demás, y ella ahí quiere agradecer a Dios. O sea, la palabra Yehudá, el término Yehudí, judío, es agradecer a Dios. Entonces le están diciendo a Yoná, vos sos hebreo, sos de ese pueblo, sos del pueblo hebreo, sos del pueblo que Ibrí viene de Abraham, que todos estaban de un lado, él estaba del otro. ¿Vos sos hebreo? Entonces, si vos sos hebreo, ¿cómo haces esto que te querés escapar de la palabra de Hashem? Habían 2 preguntas. Primero, ¿tu nombre? Seitel. ¿Cómo? Seitel. Seitel. Ah, sí. Me acuerdo que me escribí contigo por... Sí. Quería preguntar, entonces en esa época ellos ya estaban conscientes de Hashem y de todo, y que era... Ellos estaban dispuestos a reconocer que esto les venía por Hashem. Sí, podrías decir que si en un principio ellos, tal vez se puede decir, cada uno tenía como su Dios, ante lo que estaba pasando, como que ellos reconocen la supremacía de Hashem. Una pregunta. Sí. ¿Todo el mundo en esa época tenía idea de la historia del pueblo hebreo? O sea, como No que lo era sé. conocido o era... Mira, los que viajaban con él en el barco, la lógica es que sí, porque eran vecinos. Si los marineros eran marineros locales, puede ser que conocían la cultura del pueblo que ellos tenían a su alrededor. Eso es probable. ¿Está bien? Sí. Entonces, la reacción de ellos es, Yoná, vos no estás actuando bien. Esa es la reacción de ellos, de cómo se te ocurre huir de Hashem. Entonces ahí continúa la bondad de estos marineros. Fíjense que eran una dulzura estos marineros. En serio, no es un chiste. Le dijeron a él, está bien, entendemos que esto es por tu culpa. En otras palabras, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué te habremos de hacer para que se nos aquiete el mar? Pues la mar se embravecía. O sea, el mar se está poniendo muy bravo, muy terrible. Entonces, Yoná, ¿qué podemos hacer? Queremos que el mar se calme. Sí, Matilde. No entiendo cómo, o sea, ellos supieron que huía a Hashem porque él les contó que Él les Hashem. contó, sí, en otras palabras, él les contó. Najón. Ok. No había entendido cómo se enteraron. Ah, no. Sí, él La no, traducción dice, como- cual él se los hubo dicho a ellos. O sea, él les había dicho a ellos. Entonces, ahora amablemente sigue la amabilidad de los malajim que le preguntan, Yoná, ¿qué hacemos con vos? Otra vez, ¿no es cierto? Nos estamos por ahogar, el mar está por hundir el barco, y ellos como que tienen tiempo, todo el tiempo, para ser personas. Cuando hay situaciones de lahat, cuando hay situaciones de mucha presión en la vida, ¿cómo la gente se dirige a otras personas? Con agresión. Con agresión, puede ser agresión física, puede ser agresión verbal, está bien, están desesperados, o sea que la gente, cuando está en situaciones apremiantes y desesperantes, generalmente la gente no tiene tiempo para ser amables, no tienen tiempo para considerar que al lado nuestro tenemos otra persona. Sí, Como el ¿por qué alma actúan así? animal. ¿Qué? El alma animal. Es como que sale el alma animal a veces de las personas cuando, sí, como es buen ejemplo tuyo, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu nombre? El legal es Mercedes, en hebreo Zipora. Tzipora. Entonces, como Tzipora nos dice, a veces también, ¿no es cierto?, un animal cuando se siente en peligro no es simpático. Va a hacer lo que su instinto le diga para tratar de salvarse del peligro. Y seres humanos tal vez se actúan como con su alma animal, como nos dice el Tania, no tu Tania, sino el Tania de
el Tania de Chabad, que dice que las personas tienen un alma, de ahí lo sacaste, que las personas tienen el alma animal y también hay un alma, ¿sí? Hay un alma eloíta, hay un alma de Dios, pero hay un alma animal, ahí sale el alma animal de las personas, de no ver que hay otra persona creado a imagen y semejanza de Dios al lado suyo, y acá los que son los tzadikim son los malachim, que ven todo el tiempo que tienen una persona al lado de ellos y todo el tiempo tratan de ver con él. Y Yoná, que se ve que era muy inteligente, les dijo a ellos, Pasuk 12, alzadme y arrojadme a la mar. O sea, no tienen otra opción ustedes. ¿Quieren salvarme? ¿Quieren salvarse? Entonces tienen que agarrarme y tirarme al mar para que os aquiete la mar a vosotros, pues sé yo que por mi causa el gran temporal os ha sobrevenido. O sea, es por mí, esto es por mí, no hay por ninguna otra persona. Que lo mataran. No, Pero por lo menos, quieren no, matar, o sea, Yoná estaba, mándenme con un barquito. Yoná estaba en su, Están sacrificando por el grupo. Yoná estaba en su burbuja, ¿está bien? Yoná estaba en su burbuja y él sabía que él entendió, por más que él está en su burbuja, él entendió que no era malo. Él quería estar en su paz interna, en su cuestión, pero él no quería hacerle mal a nadie, ¿eh? Solamente, bueno, les iba a hacer mal a la gente de Nínive, porque no los iba a ayudar a salir del mal camino. Pero era porque le molestaba su situación personal. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué Yoná dijo alzadme y arrojadme al mar? O sea, pasivamente. Nunca él, o sea, no va a tomar acción de... Es buena tu pregunta, Por eso Maya. digo No, suicidio sería tal vez... Por ahí para Porque que les no se dice lo a cause. ellos. Les dice a Claro, ellos, como que él... por Ustedes que... Yo no hago... ¿Saben qué? ¿Saben qué? Puede ser que esto responde a la situación pasiva de Yoná. La situación de pasiva es yo no hago nada. Tampoco ahora hago mal. ¿Ustedes quieren salvarse? ¿Ustedes quieren salvarse? Muy bien, ustedes rezaron, ustedes sacaron las cosas pesadas del barco, quieren seguir, vinieron a hablar conmigo, hicieron un sorteo para ver quiénes vinieron a hablar conmigo, pero yo no hago nada. ¿Ustedes quieren seguir activos? Entonces, te responde a vos, Maya, agárrenme y tírenme al mar. Es lo último que ustedes pueden hacer después de que hicieron todo lo posible para salvarme. Agárrenme y tírenme al mar y así ustedes se van a poder salvar. O sea, así es su actitud. No hago nada más que su oración de decir que es hebreo y que sirve a Hashem y que hizo un poco de Kiddush Hashem. Más que eso, hasta acá, Yoná es nada. Andrea, no te pongas triste. La historia continúa, no terminó. Top. Ahora, Pasuk 15, alzaron a Yoná y lo arrojaron a la mar y amainó la mar de su furor. Ahora está tranquilo. ¿Sí? En hebreo dice, finalmente, ¿sí? Acá hay un pasuk, un segundo. El 13 y el 14. El 14, sí, un segundo. Que acá me salté en una parte, me salté el 13 y el 14, disculpen. Entonces dice, fíjense, después de que él les dijo que lo tiren, eran tan tzadikim, que era lo que no querían. No querían tirarlo, pero habían remado los hombres para hacer volver la nave hasta la tierra. O sea, volvamos a tierra, que no nos trague el mar. Y se embravecía para ellos, o sea, no podían. ¿Ahora qué hacen? Tefilá. Invocaron a Adonai y dijeron, te rogamos, Adonai, que no perezcamos por la vida del hombre y no nos imputes a nosotros sangre inocente, ya que tú, Adonai, como has deseado, has sobrado. O sea, Yoná dice, es por mi culpa, tírenme. No te vamos a tirar. Empiezan a todos juntos a remar fuerte. Ven que no les funciona. Hashem, no nos hagan que tiramos a esta persona. Pero Les dije, Eran no eran de sal, ¿Eran malajim? no eran melajim ni melaj. ¿Qué es lo contrario? Esperen. ¿Cuál es lo contrario de, a veces podemos decir, tenemos el azúcar y la sal, ¿no es cierto? La sal, ¿cómo se dice en hebreo? Melaj, que se escribe ahí como les puse ahí arriba, igual que malaj.
Pero ellos no eran melajim de melach, sino eran metukim. ¿Qué es matok? Dulces. Eran unos dulces. Ya, no puede ser. Eran unos dulces, no eran unos melaj, no eran unos salados. ¿Sí? Como dicen los uruguayos, está salado. ¿Está? O sea, ellos eran unos dulces estos melaj. Fíjense qué personas. Ya, ¿y por qué eran así? ¿Por qué eran así? Eran buena melajim. No eran malajim, no eran ángeles. Ya, ¿por qué eran así? Porque no es natural. Espera, ¿no se puede ser buena persona? En esa situación de estrés, no. Bueno, yofi. O sea, entonces, mira, lo primero que podés ver acá es que hay personas que en situaciones de estrés no pierden su imagen divina con la cual fueron creadas y también saben actuar correctamente. Acá te están enseñando, en el judaísmo tenemos un concepto que hay Hasidé Umot Haolam. ¿Qué son Hasidé Umot Haolam? Son personas no judías, que son personas que están en el máximo nivel de gesed, de bondad que puede haber en el mundo. Hasidé Umot Haolam. ¿Cuál es el problema? Acá tenés Hasidé Umot Haolam. Hoy en día en el hebreo moderno y con el contexto de la Shoah y el Holocausto, a las personas, sí, son los santos de las naciones, las personas que salvaron a los judíos durante el Holocausto poniéndose en peligro a ellos mismos, se les da el título de Hasidé Umot Haolam y en Yad Vashem hay plantado un árbol por cada uno de ellos. Un segundo porque tengo que terminar. Entonces, cuando terminó todo esto, hicieron tefilá, vieron que no había otra, alzaron a Yonah y lo arrojaron a la mar y amainó el mar de su furor. Y el mar se calmó. Y finalmente, para los malajim tan buenos que eran, mas experimentaron los hombres un temor grande ante Adonai, ofrecieron sacrificios a Adonai y formularon votos. O sea, ¿qué hicieron? Tenían tanto temor por Dios por lo que sucedió, que lo que hicieron korbanot y hicieron promesas. O sea, se hicieron prácticamente judíos religiosos después de lo que vieron que pasó. ¿Está bien? Bueno, hasta acá terminamos con el capítulo 1 de Yonah. El miércoles a la mañana, Bezrat Hashem,